¿A ti te gusta ¿A ti cuál sería tu película favorita de todas las 8 Pues películas? es que toda la saga es muy interesante, pero siento que para mí una de las favoritas es la que vamos a hablar a continuación. Ok. La El del cuarta Cáliz de producción, Fuego. El Cáliz de Fuego. ¿Por Ah, qué el ok. Cáliz de Fuego termina siendo también la favorita? Porque por primera vez vemos la competencia de todos los colegios de magia. Entonces Claro. ya se descentraliza el tema de que siempre las historias ocurrían en Hogwarts y era solo con los estudiantes de Hogwarts. Esto nos da a entender que hay un universo mucho más amplio dentro de la Ujú. historia de Harry Potter, al ver que llegan los diferentes colegios a participar dentro de este torneo y que Hogwarts ese año es como el anfitrión de estas competencias. Entonces es interesante también allí cómo se van planteando estas cosas y cómo es la trampa de Voldemort que le tiende a Harry Potter para ser el cuarto competidor, porque solo eran Ujú. tres. Y Sí. resulta que en el Cáliz de Fuego está el nombre de Harry Potter, se reúnen los profesores y el Consejo de Magia que lo tienen que dejar competir porque el Cáliz de Fuego así lo designó, pero que tienen que investigar del por qué el Cáliz designó a Harry a la competencia cuando son solo tres, además que él por edad aún no estaba cualificado para competir, porque solo competían los que ya eran adolescentes y cumplían un rango de edad. O sea, eran como los estudiantes más experimentados. Y Harry todavía estaba entre los más chicos, pero lo tuvieron que dejar competir. Allí vimos Ujú. también el desarrollo muy importante también de todos estos personajes y de los primeros papeles en donde conocimos al actor Robert Pattinson. Antes de Ujú. Crepúsculo, antes Era de muy bueno. Tenet, que está en este momento en la realización y filmación, que esto ha tenido Igual. problemas por la pandemia, de la nueva película del hombre murciélago de Batman, que se basará en Batman año 1. Allí fue donde Ajá. conocimos a Robert Pattinson en el año 2005 y que fue solo su primera y única película de participación de Harry Potter, porque todos sabemos que este personaje murió a manos de Voldemort y Ujú. a través de este objeto, de esta copa, que es el transportador, fue como Harry llevó su cuerpo hacia sus padres al final del laberinto, al final de la última competencia. Y es una película de verdad con un gran planteamiento porque son diferentes retos deportivos basados en la magia. Lo del dragón, la parte de que están en el lago, donde también lo mismo. Hermione y otros son los que le ayudan a Harry a que vaya investigando qué es lo que tiene que hacer para cada competencia. Porque además de que nos lo muestran como competencias deportivas, también dentro de estas competencias deportivas hay diferentes acertijos que los estudiantes o competidores tienen que resolver para poder ejecutar esa acción en ese campo de competencia. Si tú recuerdas con la parte de las algas, tuvieron que investigar, Harry hasta se quedó dormido porque no encontraba la solución al tema de esas hierbas que les suministraron para que tuviera las branquialgas y pudiera lograr un buen desempeño en esta competencia. Y así sucesivamente. Entonces esto fue interesante, además porque vimos llegar a más personajes, entre ellos el que fue casi el primer amor platónico de Hermione, que es Víctor Krum. Ajá, sí, 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 sí. Eh, Fíjate que esa película, que fue dirigida por Mike Newell, que hizo la película de La sonrisa de Mona Lisa, ha hecho otras también muy buenas. Yo creo que sí es una película también muy buena. Es la primera vez que se nos plantea cómo es realmente Voldemort, porque en la primera apareció, pero apareció muy amorfo, entonces no sabemos qué onda. Entonces en esta sí era la primera vez que veíamos cómo era realmente, ¿no? O sea, ya era como ya aparte ya era más oscura la película, ya podíamos ver cómo mataban a Cedric, o sea, está ya para películas de adolescentes está un poquito fuerte, la verdad, pero es una película muy entretenida. En la parte de los campeones, yo creo que está muy entretenida. Probablemente si le dijera algo un poco malo de la película, me hubiera gustado un poco ver más de los campeones, porque, o sea, yo sé que es película de Harry Potter, pero me hubiera gustado ver un poco más de los campeones, porque creo que los otros campeones eran muy buenos. Yo
me hubiera gustado ver un poco más a Cedric, ¿no? O sea, que se hubiera desarrollado un poco más, porque era un personaje muy bueno, muy interesante de conocer. Digo, era un personaje que ya sabía, que ya era como casi un adulto, porque ya sabía hechizos que ciertos magos sabían, que ya eran muy, muy fuertes. Entonces sí me hubiera gustado un poco más eso, pero es una película muy buena, es muy divertida, la verdad, y también es muy tenebrosa ya en algunas partes, ya. La verdad es que sí, sí. Y que aparte Sí, perdón, antes de terminar, sí, porque lo que ajá, tú dices es verdad en la parte un poco oscura, porque de verdad, ajá, en la primera producción solo sabíamos que ya existía Lord Voldemort, ajá, pero solo estaba atrás tapado por el turbante de este profesor, no recuerdo el nombre en este momento, solo apareció allí y que tenía que alimentarlo para poder resurgir. Pero ya en esta producción, El Cáliz de Fuego, ya es cuando vemos a Petty Pettigrew que cumple los deseos para su reencarnación y nuevamente su llegada. Y es toda la trampa que le tiende a Harry Potter para poder lograr parte de su sangre y asimismo él volver a revitalizarse. Y allí descubrimos que uno de los mortífagos que le ayuda a Voldemort es el padre de este chico Draco. Hablamos de Lucius Malfoy, Lucius. Ujú, de Lucius Malfoy, y que también nos deja como es un personaje traicionero, porque se supone que hace parte de las influencias dentro de Hogwarts con los directivos, y que se supone que los directivos del colegio tienen que proteger a Harry Potter y proteger a los estudiantes de la amenaza de Lord Voldemort, y resulta que este señor es uno de los mortífagos también más fieles al Señor Oscuro. Entonces allí se empieza a generar toda una nueva trama, que es lo que nos van preparando para los libros y películas que vinieron después. Ahí fue muy ujú. inteligente J.K. Rowling también como autora, de que un personaje que creíamos que era bueno resultó siendo más malo de lo que pensábamos, y los otros personajes ni siquiera tienen ni idea cuáles son los secretos que este señor Lucius Malfoy esconde. Y todo esto lo supimos allí en El Cáliz de Fuego. Sí. Que ahora si lo piensas de una manera un poco más social, la película está un poco fuerte, ¿no? Porque meten a un menor de edad, porque casi todos eran casi mayores de edad, y no quieren darle la chance de, bueno, no fue tu culpa, alguien te metió a propósito, pero aún así el ministro, que después lo matan en la película, dice no. Si la copa dice que tú, pues ni modo, ya, o sea, es como, Sí, ajá, como ¿cómo es esa que llama el insensibilidad. ministro? Barty Es Crouch. a Barty Crouch. Ujú. Barty Crouch, papá, hay que Sí, por eso. diferenciarlos para Ajá. los que de pronto no recuerdan bien la película, porque hay que repasarlas otra vez. Ahora me acabo de acordar, es Barty Crouch, papá, que es el que pertenece al Ministerio de Magia. Y Barty Ujú. Crouch, hijo, es el que Sí, traiciona ajá. al papá, traicionó al ministerio, y eso lo vimos también dentro de la película. Y resulta que es también otro de los fieles servidores de Voldemort. Y Ujú. que él como padre también quedó sorprendido, y también él como padre tomó una decisión muy fuerte Sí. prácticamente de separar a su hijo de su familia, de su entorno familiar, de sus lazos afectivos, al enterarse de que es uno de los servidores de Voldemort. Y lo vemos ahí en la película de una manera muy cruda, cómo él como padre se desprende de su hijo y da la orden de que se lo lleven a Azkaban, porque Ujú. cometió crímenes, violó la ley, y por ende él tiene que estar pagando por ello en la prisión de Azkaban. No le importó que era su hijo, y también no le importó que él tenía muchas influencias dentro del Ministerio de Magia. Él también Sí, dijo, la ley se obedece para todos, y eso fue lo que vimos como lección también en esta producción. sí, 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 es fuerte. Y yo creo que también es una muy buena película. Y